Desde nuestros estudios en Washington, Poder Latino. Bienvenidos a Poder Latino una semana más, y esta semana vamos a dedicarlo a hablar de jóvenes que son calificados como soñadores. Y soñadores porque la palabra viene de dream, de sueño. Llegaron a Estados Unidos acompañados de sus padres cuando eran bien pequeños. Ellos no tenían capacidad de decidir sobre dónde iban a vivir. La mayoría provenían de América Latina, la gran mayoría de México particularmente, y se instalaron en Estados Unidos como parte de una familia sin saber siquiera si ese era su país de origen o un país que los recibía. Crecieron en este país, en Estados Unidos. Este es el entorno cultural en el que han desarrollado su vida, el contexto sociopolítico en el que han vivido, pero no tienen el estado legal para estar en este país. Sus padres llegaron de manera irregular. Hoy vamos a hablar de DACA, de esa orden ejecutiva que ofrecía ese alivio migratorio a estos jóvenes que han desarrollado gran parte de su vida aquí, pero que no son estadounidenses. ¿Cuál es su futuro? Barack Obama les ofreció la posibilidad de quedarse con un alivio migratorio, pero Donald Trump la semana pasada, el lunes, anunciaba una noticia que muchos esperaban de manera dramática, y es que acababa con ese alivio y daba 6 meses. 6 meses de limbo, de incertidumbre para casi 800.000 jóvenes en Estados Unidos. El 15 de junio de 2012, el presidente Obama anunció la creación de DACA. Con esta decisión ofrecía protección a casi 800.000 jóvenes indocumentados, también conocidos como soñadores. Esta amnistía significó para los Dreamers la posibilidad de salir de las sombras y tener una vida mucho más integrada con el resto de la sociedad. Trabajar, estudiar, recibir becas, obtener una licencia de conducir y vivir sin miedo a ser deportados. El objetivo era no castigar a los hijos por las decisiones de sus padres. El martes 5 de septiembre, el fiscal general Jeff Sessions anunció en una rueda de prensa la intención del presidente Trump de rescindir DACA. La nueva administración ha puesto la pelota en la cancha del Congreso. Le pide a los legisladores que busquen una solución para estos jóvenes durante los próximos 6 meses o de otra forma perderán su estatus legal en Estados Unidos. ¿Cuál es el futuro de DACA? ¿Podrán demócratas y republicanos trabajar juntos para finalmente aprobar una reforma migratoria comprensiva? ¿Aceptará Trump una reforma sin pedir nada a cambio? Los conocidos como jóvenes soñadores o dreamers en inglés. Y Donald Trump lo que hizo fue criticar a su predecesor, a Barack Obama, por haber utilizado sus poderes ejecutivos. Y dijo que eso no le corresponde al ejecutivo, le corresponde al legislativo. ¿El qué? Ofrecer una solución legal para esos casi 800.000 jóvenes que tienen un estado irregular en Estados Unidos. Hoy nos acompañan 2 expertos que nos van a ayudar a comprender la dimensión de la decisión, el futuro político que tiene esta orden ejecutiva o esta decisión ejecutiva del presidente Donald Trump, qué recorrido puede tener en el Congreso y cuál es el futuro que les espera económico y social, el drama humano a estos jóvenes que hoy continúan residiendo en Estados Unidos. Me acompaña a mi derecha Michael Wertz, que es analista internacional del Centro para el Progreso de América, el Center for American Progress. Gracias, señor Wertz, por estar con nosotros. Y Alfonso Aguilar, que es presidente de la Alianza Latina Pro Valores Conservadores. Señor Aguilar, gracias por habernos acompañado. Un placer. ¿Qué opinión les merece esta decisión del presidente Trump, señor Wertz, de acabar con ese alivio migratorio que ofrecía Barack Obama a este grupo poblacional tan específico de jóvenes que llegaron a Estados Unidos y que no decidían sobre su futuro y que han crecido aquí y que en el fondo, culturalmente, económica, social, políticamente, este es su país, pero no legalmente? Sí, esa es una decisión que realmente sorprende porque no solamente tiene surge preguntas morales y éticas con respecto a esos jóvenes que no solamente están asimilados e integrados, pero más que 90% de los 800.000 de los cuales se hablan están trabajando en Estados Unidos. 3/4 de las grandes compañías en Estados Unidos emplean dreamers o soñadores. Entonces, para buscar este grupo y
tratar de poner en peligro su estadía en ese país y también sugerir que ellos no pertenecen a esa sociedad donde están y forman partes integrales, eso también rompe con las tradiciones más valiosas, más importantes de Estados Unidos, el pluralismo, la democracia y también esa tradición de inmigración que ha sido tan importante para ese país. Bueno, para entender lo que sucedió el martes pasado, yo creo que necesitamos un psicoanalista, porque realmente fue un día sorprendente. El anuncio inicial, comparto la preocupación, fue un anuncio terrible. Primero que nada, el secretario de Justicia, Jeff Sessions, que es visto como un líder del movimiento en contra de la reforma migratoria, fue el que hizo el anuncio. Eso realmente molestó a muchos. Pero fuera de eso fue la forma en que hizo el anuncio. No solo terminaría el programa, pero habló muy mal de los soñadores. Dijo que a través de este programa se le había permitido a estos jóvenes tomar trabajos de los americanos, lo cual es totalmente falso. Si acaso, y los estudios demuestran que estos jóvenes ayudan a crear crecimiento económico e irónicamente a crear empleos para los americanos. Aún así, eso es lo que se espera de Jeff Sessions. Pero además dijo que ahora era responsabilidad del Congreso, sin dar ninguna dirección si la administración favorecía o no una legalización de estos jóvenes soñadores. Entonces, por eso había mucha frustración. Daba la impresión de que los nativistas, restriccionistas dentro de la administración habían ganado. Pero no pasaron ni 10 horas que el presidente Trump subestimó todo el anuncio que se había hecho con un tuit diciendo que él esperaba que el Congreso legalizara DACA, el programa que su secretario de Justicia horas antes había descrito como algo que le había hecho daño a los trabajadores americanos, y que si el Congreso no hacía nada en 6 meses, que él revisitaría la decisión, dando la impresión de que igual después, si no hacen nada, lo deja en su lugar. O sea que realmente es algo increíble. Empezamos de una manera muy negativa, pero terminamos con mucha esperanza de que algo se pueda producir en el Congreso. Vamos a intentar entender bien cuál es el perfil de los jóvenes soñadores, o dreamers en inglés. Vamos a hablar con Diana Castañeda para que nos cuentes, Diana, cuál es el perfil de esos dreamers. ¿A quién aplica? ¿Qué perfil tienen estos jóvenes en Estados Unidos que pudieron, por ese perfil, aplicar a ese alivio migratorio que les ofreció el presidente Obama? Hola Gustavo, vamos a mirar cuáles son los requisitos que tenían que cumplir estos jóvenes amparados bajo DACA para tener esta protección frente a una deportación, y también cuáles son esos principales países de origen de estos jóvenes que llegaron a los Estados Unidos cuando todavía eran niños. Bajo esta acción ejecutiva del entonces presidente Barack Obama, estos eran los requisitos. Hijos de inmigrantes indocumentados que tenían menos de 31 años al 15 de junio de 2012. Llegaron a Estados Unidos antes de cumplir 16 años. Han vivido en el país desde el 15 de junio de 2012. Estaban dentro de los Estados Unidos el día que se anunció DACA y no pueden tener una historia criminal. Muchos de ellos tenían que también estar en las escuelas, trabajando o haber servido para las fuerzas militares. Y aunque no debían tener un récord criminal, tampoco debían ser considerados como un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Ahora vamos a mirar el país de origen de la mayoría de estos jóvenes. Cerca de 622,000 jóvenes provienen de México. Es el país con mayor número de dreamers o jóvenes soñadores, jóvenes indocumentados, como se les conoce. El 64% proviene de México, 5% de Guatemala, 3% de El Salvador, 2% de Corea del Sur, un 2% también de Honduras, 1% de China, y también le siguen Colombia, India, Filipinas y Perú. Estas cifras muestran que no solo se están hablando de jóvenes indocumentados de origen hispano. Hay asiáticos, también hay otros jóvenes europeos, aunque en una menor medida, y por eso es que se ha generado un rechazo amplio en diferentes sectores y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes y los derechos civiles frente a lo que consideran una medida casi discriminatoria por parte del presidente hacia estos jóvenes que buscan aportar a la economía de los Estados Unidos. Regreso contigo, Gustavo. Muchas gracias, Diana. Parece que por el perfil tiene todo el sentido del mundo ofrecerles estas posibilidades, este alivio migratorio
incluso ir un poco más allá y reconocer que estas personas son más estadounidenses que guatemaltecos o mexicanos o colombianos, por poner el ejemplo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué Donald Trump, señor Wers, lleva esta decisión hasta este extremo en el que pone en peligro, en riesgo y genera una gran incertidumbre en una comunidad como la de los jóvenes soñadores? Muy buena pregunta. Donald Trump no tiene estrategia política más que destruir las instituciones de ese país, de consolidar las instituciones políticas que nos han servido bien en los últimos 240 años. Esta es una acusación muy grave. Yo creo que sí, y también se puede ¿destruir hacer las instituciones de este país? Absolutamente, porque la fábrica de este país depende no solamente de la inmigración, pero también del respeto mutuo y de las tradiciones pluralistas que hemos establecido aquí en Estados Unidos en muchas décadas y muchos siglos, y basado en luchas fuertes políticas de la época de los derechos civiles hace unas pocas décadas. Si uno compara los soñadores con la gente vieja de la Casa Blanca, sobre todo el procurador general Jeff Sessions y el presidente mismo, entonces yo diría lo que son los más americanos y en las que en más confianza tengo son los soñadores. Lo que pasa es que parece que hay un grupo de conservadores viejos blancos que hicieron la decisión de emigrar desde la tradición americana, que es inclusiva, pluralista y democrática. Esta es la pena de la narrativa realmente exagerada y un poquito fuera de control. O sea, no nos olvidemos que Barack Obama, por 3 años de su administración, dijo que él no tenía la autoridad constitucional para crear este programa. Lo juró y perjuró. Estaba Barack Obama no respetando las instituciones del gobierno, faltando a los derechos civiles de los soñadores. Meses antes de una reelección, entonces se ilumina y decide crear este programa. Los demócratas han jugado política con este tema. El presidente Obama juró y perjuró que en el primer año de su administración pasaría una reforma migratoria. Nos lo juró a los latinos y que hizo nada. Ahora viene a decir que es cruel el presidente Trump para terminar este programa. Mira, es dudoso si constitucionalmente este programa puede ser creado. Este tipo de programas, la ley no le da tanta discreción al presidente para inventarse un programa de esta manera. El presidente tenía que ir al Congreso. Tenía un Congreso demócrata y no lo hizo. Dicho esto, el programa fue creado. Por eso yo apoyaba que se dejara el programa en su lugar, aunque constitucionalmente no fue creado de una manera apropiada. Ahora, si lo van a terminar, yo creo que es importante que la Casa Blanca haga un llamado al Congreso republicano a que pase legislación. Y eso es efectivamente lo que ha llamado. Yo no estaba de acuerdo con el lenguaje del secretario de Justicia, pero el presidente Trump aclaró de que está comprometido con pasar este lenguaje. Te voy a decir una cosa, estamos más cerca de lograr un Dream Act ahora con Donald Trump, el que la izquierda sigue llamando racista, que durante los 8 años Barack Obama, que daban discursos muy bonitos, pero no logró nada. ¿Qué opciones tenía Barack Obama frente a un Congreso que le negó cualquier posibilidad migratoria? Yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo que los republicanos se opusieron por los últimos 6 años, pero los primeros 2 años, Gustavo, te recordarás que el presidente Obama tenía una Cámara y Senado demócrata y lo dijo una y otra vez durante la campaña que iba a pasar una reforma migratoria y no lo hizo. Además, una y otra vez dijo que él no tenía la autoridad constitucional y meses antes viene a decir que tiene la autoridad. Mira, la ironía, la hipocresía es enorme. Que el presidente Obama diga ahora, reaccionando a la decisión de Trump, que esto es cruel. Entonces, ¿fue el cruel por más de 3 años? Mira, yo creo que al final de cuentas, y esto lo digo como republicano y conservador, hay que anteponer los intereses de la comunidad latina, de la comunidad inmigrante, al partidismo político. Y creo que eso es lo que está haciendo Donald Trump, curiosamente. ¿Se pasó de frenada Barack Obama utilizando su poder ejecutivo para suplantar algo que tiene que hacer el legislativo? Esa es una pregunta legal, pero lo que pasa es que no le quedó otra oportunidad y otra opción política por el bloqueo fundamentalista por más que 7 años y medio por parte del Partido Republicano, que ahora también, hoy en día, en su mayoría, no es capaz de decir, somos un país de inmigrantes, respetamos el hecho de que jóvenes que están aquí y que forman parte integral de nuestras comunidades son parte de quién somos. Los cambios son dramáticos y no solamente depende de la cuestión legislativa. Desde hace el enero de este año, 3 días después de que se inauguró la nueva presidencia de Donald Trump,
el Departamento de Seguridad Interna cambió las formas en que tratan gente que no están documentados y declararon en un memorando como prioridad principal la deportación de gente que no están documentados, incluyendo casos como un joven en el estado de Kentucky que estaba bajo DACA y que se inició que el presidente detenciones Obama... y también el procedimiento de deportación. Pero ¿no te preocupa que el presidente Obama fue el presidente en la historia que más personas deportó, incluyendo personas sin récord criminal? Vamos a dejar la política. Los demócratas Lo que pasa es que ahora pone en riesgo a 780.000, casi 800.000 jóvenes que no tienen pasado criminal y que para optar al programa de alivio migratorio tuvieron que pasar un proceso de seguridad y de revisión de sus antecedentes. Pero el es presidente una Trump, contradicción. después de hablar con Nancy Pelosi, la líder de la minoría, envió un mensaje por Twitter y ha sido bien claro que ellos no van a ser objeto de remoción. Dicho esto... ¿Quiénes? Los jóvenes soñadores. Los jóvenes soñadores. Pero entonces, perdone, ahí no hay una impacto contradicción. Es decir, Donald Trump critica a Barack Obama por utilizar sus poderes ejecutivos para asaltarse al Congreso porque el Congreso no actúa. Y ahora Donald Trump le devuelve al Congreso el problema y dice, pero si no actúan, Gustavo, voy a hacer lo que hizo Barack Obama, que es utilizar mi poder ejecutivo. Yo estoy de acuerdo contigo. Mi mensaje, yo no estoy defendiendo a Donald Trump, yo no estoy defendiendo como la izquierda que defiende a brazo partido Barack Obama, aunque fue en términos de deportaciones el peor presidente que le ha hecho daño a nuestra comunidad. E incluso cuando estableció las supuestas prioridades para deportar solo a criminales, como tú bien sabrás, la segunda prioridad incluía a personas que llevaban menos de 2 años en el país, que no tenían antecedentes penales. Eso es lo que hizo Barack Obama. Pero la narrativa de izquierda es republicanos racistas y malos y los demócratas buenos. Eso es falso. Yo estoy criticando a ambos. Lo único que estoy diciendo, nosotros como votantes latinos tenemos que ser listos. Y tenemos que ver que la política es el arte de lo posible. Quizás podamos lograr más. Una legalización para los soñadores y quizás algo más adelante con un presidente como Donald Trump que con un Barack Obama que era totalmente ideologizado y radical en sus planteamientos. Brevemente para cerrar este bloque. Bueno, esta caricatura de la política de Barack Obama, que ha sido uno de los presidentes con más integridad y decencia en las últimas décadas de ese país, eso se traduce en términos reales en un apoyo de Donald Trump. Lo que pasa con ese presidente, él enfatiza y da posibilidades a las peores tendencias en este país. Solamente un ejemplo, cuando el director del Departamento de Seguridad Interior, Homeland Security, Tom Doman, hizo un testimonio en el Congreso este verano. Él dijo que gente que no tiene documentación en este país deben tener miedo, deben cuidarse, deben echarse vistazos para ver qué pasa. Ese es un lenguaje autoritario que está fuera de la tradición norteamericana. Esa es una europeización de las tradiciones americanas que es reaccionaria. Y con falta de un amor para la complejidad y diversidad. Pero ¿por qué? Lo que tenemos yo no entiendo, que cerrar el bloque, Gustavo, pero es que este país no es un país... Obama deportó más personas, incluso en el año pasado, en este momento, que Donald Trump. Es un hecho objetivo que Barack Obama ha sido el presidente que más personas ha deportado, más de la mitad no criminales. Me pregunto, ¿por qué usted no responde a eso? Es fácil decir, Trump no tiene amor, pero ¿y qué pasa con Barack Obama? Mira, yo critico a ambos y tú sabes muy bien que en este programa he criticado a ambos, pero esta idea de que Trump es el racista y Obama es esta persona tan buena y dulce, por favor. Ya tenemos que cerrar este bloque. No quiero terminar sin hacerles una pregunta. Miren lo que decía Enrique Peña Nieto cuando se conoció la decisión de Donald Trump de terminar en 6 meses el programa DACA. México lamenta profundamente la cancelación del programa de acción diferida para los llegados en la infancia DACA. Esta medida afecta a miles de jóvenes nacidos en México y que viven en los Estados Unidos desde niños. Estamos a su lado. México está al lado de los jóvenes y México va a apoyar a estos jóvenes soñadores. Para terminar, un apunte. Está utilizando Donald Trump el programa DACA y su amenaza de suspensión para presionar a México, teniendo en cuenta lo que nos contaba Diana Castañeda, el 64% de los jóvenes soñadores que se inscribieron en este programa son mexicanos.
Claro, él trata de tomar regímenes jóvenes que son en todo sentido americanos y miembros de nuestra sociedad. Él también hace daño a los intereses geopolíticos estratégicos de nuestro país, no solamente frente a México, pero frente a los asuntos hemisféricos. Y lo que pasa es que él trata de buscar soluciones del siglo XIX para preguntas y problemas del siglo XXI, y eso no va a ser para cerrar. práctico. Bueno, yo creo que no. O sea, el presidente Trump es un presidente que va a respetar la soberanía de los países. Barack Obama tiene una agenda radical de izquierda que trataba a través de las embajadas. Pero no se me vaya otra vez a No, Barack bueno, Obama, porque si no... Bueno, pero es que hay que ser objetivos. O sea, nosotros vivimos está en un Donald contexto Trump, político. Pero vamos a ver, está Donald Trump utilizando a los DACA, a los jóvenes soñadores, para presionar a México, teniendo en cuenta que más de la mitad, el 64%... No. Yo creo que está, sin lugar a dudas, va a utilizar el programa de DACA para poder negociar otras piezas legislativas con los demócratas, y ya lo está haciendo. Como viste la semana pasada, tuvo una reunión muy constructiva con el líder Schumer y la líder Pelosi para tratar de lograr otros acuerdos. O sea que yo creo que es una pieza de negociación, claro que sí. ¿Es ético utilizar a los jóvenes soñadores para negociar otras cuestiones de la agenda? Luego lo comentamos. Ya volvemos. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Esto es Poder Latino, hoy analizando la decisión del presidente Donald Trump de ponerle fin a un programa muy popular conocido como DACA, que da alivio migratorio a jóvenes considerados soñadores que llegaron a Estados Unidos con sus padres sin capacidad de decidir y que su situación continuaba siendo irregular, y que este programa les ofrecía esa posibilidad de vivir, de trabajar, de pagar impuestos, de desarrollar su vida, aunque no eran ciudadanos 100% estadounidenses, es decir, que legalmente sus papeles no eran de ciudadanos que podían ser identificados como norteamericanos o estadounidenses en este caso. Y antes de irnos a la pausa, comentaba la posibilidad de que si el Congreso se pone de acuerdo, porque mayoritariamente en la sociedad y en el sentir de los republicanos y los demócratas sí hay una mayoría para ofrecer respuestas a estas necesidades de este grupo poblacional. Pero decía, señor Aguilar, que Donald Trump puede utilizar esto para presionar o pedir, por ejemplo, fondos para el famoso muro, y que él no va a sancionar una ley. Ustedes saben que cuando el Congreso tramita una ley, lo primero que pasa es que entra en la Cámara de Representantes, luego la votan en el Senado, y cuando las cámaras se han puesto de acuerdo, la envían al presidente, que la firma, pero tiene poder de veto. El presidente puede vetar algo que el Congreso ha hecho, y si no Donald Trump no firma esa ley no se convierte en ley. Entonces, ¿es ético utilizar a los jóvenes para conseguir, por ejemplo, fondos para un muro? No, claro que sí. Todas las administraciones lo han hecho. En este tema en particular, la administración de Obama también lo hizo. ¿Pero éticamente? Sí, yo creo que no hay problema. O sea, yo creo que él está buscando una solución. Y yo creo que el tema de inmigración no se da en un vacío. El tema de la seguridad fronteriza es muy importante. Yo creo que... ¿Pero qué tiene que ver la seguridad con los jóvenes soñadores, señor Aguilar? Bueno, ¿cómo entraron los jóvenes soñadores? Entraron ilegalmente a través de una frontera que es muy porosa. Bueno, eso sería cuestionable, porque la frontera no es la puerta de entrada de la inmigración irregular, de la mayor parte de la inmigración irregular en Estados Unidos. ¿Qué por ciento? No, oiga, entran con visas de turista que exceden y se quedan. Entran 40% por lo menos de la entrada ilegal en los Estados Unidos, estudio tras estudio. Recuerda que estuve 6 años en la administración Bush en el Departamento de Homeland Security, trabajando estos temas particularmente. 40% de la entrada, por lo menos, se da a través de la frontera. Y entonces digo yo, el 60% por donde entra. Bueno, entran correcto. Yo no estoy diciendo que solo Pero entran entonces, por la frontera. ¿por qué poner toda la atención en el 40 cuando el problema del 60 puede ser más llamativo? Bueno, es que yo creo que eso se está haciendo. O sea, los puertos de entrada se ha fortalecido el proceso para vetar la entrada. O sea, es mucho más difícil hoy en día, pero no es el puerto de entrada, es que sobrequedan su visa. Pero eso también se ha fortalecido y hay que atender eso también. Pero el punto es, yo no estoy defendiendo la política inmigratoria de Trump. Lo que estoy diciendo es que si su interés es extender la frontera, sería verdaderamente hipócrita
extender la verja a lo largo de la frontera, porque si recibe dinero van a ser como 1.6 billones de dólares, con eso no va a construir una verja de 2.000 millas, y eso no es lo que quiere hacer el presidente Trump, es imposible. Sería hipócrita que los demócratas no aprueben eso, cuando los demócratas históricamente han aprobado las verjas. Votaron a favor del Secure Fence Act en el 2006, la primera verja la construyó Bill Clinton bajo Operation Gatekeeper. Hay verjas ya, o sea que esto sería sencillamente extender un poco más las verjas. Es algo sencillo que, si lo hacen, demostraría que están utilizando el tema de inmigración para fines políticos, que le interesa más la política que los soñadores. Mire, yo creo que aquí estamos en el mero centro del problema, y tomar 800,000 jóvenes rehenes para ambiciones políticas no solamente enseña que ese presidente por sí es incapaz de enseñar empatía, y eso lo vimos en Texas y en muchas otras ocasiones. Pero a un presidente no lo eligen para que tenga empatía. Pero lo eligen para representar al país en su multitud, en su diversidad, y este presidente no ha tenido ningún esfuerzo de representar a Estados Unidos en lo que constituye ese país, una multitud de diferentes grupos y una diversidad que es una fuente de orgullo. Para Donald Trump es una fuente de miedo porque él vive en el siglo pasado. Lo que pasa ahora, eso es muy parecido a lo que pasó en 1924, cuando Estados Unidos instaló un acto de limitar la inmigración del este de Europa, de Rusia, de Italia, de Grecia y de los judíos. Y lo que pasa ahora es que no solamente con musulmanes, pero también ahora con la comunidad latina, están grupos identificados por su origen étnico y racial que son en la vista de la Casa Blanca, y se usa como chispas de negocio político. Eso es imperdonable. Sí, pero brevemente, porque tenemos una entrevista. Es entrevista. absurdo. El presidente Obama mató un Dream Act que estaba empujando Marco Rubio para que los republicanos no tuvieran un triunfo político. Y esto lo dice el congresista Luis Gutiérrez en su autobiografía, que Cecilia Muñoz, que todos conocemos de la Casa Blanca, se reunió con el caucus hispano para matar un Dream Act para que los republicanos no tuvieran esa victoria, y eso fue por órdenes de Barack Obama. Aquí no puede haber una doble vara. Y eso es lo que está pasando. No politicemos el tema. El que está politizando el tema son ustedes, la izquierda, y es penoso porque están anteponiendo la política a los intereses de la comunidad latina. Bueno, si le daría tanta emoción hablar sobre lo que pasa hoy en día como lo que pasó hace 6 años. Yo estoy dispuesto. Yo apoyé la pandilla de los 8, ese proyecto, porque yo siempre he defendido los intereses de la comunidad inmigrante. Me parece que ustedes harían un mejor servicio de anteponer los intereses de la comunidad inmigrante en vez de jugar a la política. Yo no juego a la política, yo no repito talking points de un partido o del otro. Lo que pasa es que ese es un buen punto. Es decir, Barack Obama llegó a la presidencia con grandes promesas, y entre ellas estaba la de la reforma migratoria. Absolutamente. No lo consiguió, no la quiso llevar, a lo mejor estaba poniéndole mucha fuerza en esos primeros 2 años, cuando tenía la mayoría en las 2 cámaras, para sacar la reforma de salud, que luego tuvo el costo político que tuvo, pero lo consiguió. Y a partir de ahí perdió el control de las cámaras, y paulatinamente ese control fue cada vez menor. Claro. Y luego fue imposible impulsar una reforma. Pero Gustavo, lo que yo no entiendo es cómo tú cuestionas la ética del presidente Trump por no empujar una legislación sobre los soñadores, y no cuestionas la ética del presidente Obama cuando, después de hacer una promesa por 2 años de que iba a pasar una legalización de los indocumentados, cuando tenía un Congreso demócrata, no hizo absolutamente nada. Aquí hay una doble vara. Señor Aguilar, yo no estoy aquí para cuestionar la ética de ninguno. Pero, yo hago las pero preguntas. si lo cuestionaste. Pues yo le hago la pregunta a usted. Pues a la pregunta sobre Obama. Y lo que le podemos, de acuerdo, y es ahí hacia donde iba. Y le quería preguntar al señor Wers si Barack Obama llegó a la presidencia con esa promesa y durante 2 años no lo pasó cuando podía. Sí. Y luego, como demuestra la biografía del senador, del congresista Luis Gutiérrez, del estado de Illinois, él, por indicación expresa a sus asesores, paró una legislación que podía haber sido la respuesta a las necesidades legales de una población inmigrante. Mira, la decisión de iniciar la reforma de salud durante los primeros 2 años, resultando en una lucha, en una batalla épica que nadie esperaba, que iba a consumir más que 20 meses, fue una decisión estratégica
Yo no necesariamente creo que debería haber sido la primera prioridad de un presidente electo, pero eso fue la decisión que tomaron en la Casa Blanca, y con más que 30 millones de personas sin seguro de salud también hubo argumentos bastante fuertes en favor de esa estrategia. Y después, con la oposición fundamentalista en el Congreso, el presidente Obama hizo la decisión de iniciar deportaciones y detenciones en un nivel demasiado alto para iniciar y facilitar un compromiso con los republicanos. Eso fue cruel. Que nunca se dio cruel durante 6 años. Lo que pasa es que lo que hemos visto desde las intenciones de reformar el sistema migratorio en el 2006, que las que se ponen en contra, las que suben el precio en términos de sufrimiento personal y individual de la comunidad latina, es el Partido Republicano. Negar eso, se puede hacer, pero realmente si uno estudia lo que pasó en los últimos años, los hechos son diferentes. Ya le voy a dar la palabra, señor Aguilar, pero antes, en este punto de la conversación, quiero saludar a quien es portavoz de la organización FAIR. La organización FAIR es la Federación para la Reforma de la Inmigración Americana y ella es Cassia Williams. Señora Williams, gracias por estar aquí en Poder Latino esta mañana. Ustedes han aplaudido esa decisión del presidente Donald Trump de terminar con ese programa que da alivio y que da respuesta a la necesidad de este grupo poblacional de los jóvenes. ¿Qué les dice a estos jóvenes que, por el perfil que hemos analizado aquí en el programa, son jóvenes que son más de aquí que de cualquier otra parte? DACA es 100% inconstitucional y sabemos eso porque el presidente Obama lo dijo muchas veces cuando fue introducido. También dijo que era una solución temporal, no permanente, para lo que íbamos a hacer con nuestro problema de inmigración ilegal. Señora Williams, ¿y los argumentos de Donald Trump, cuáles cree que son los más convincentes para defender esa decisión de terminar con este programa? Cuando esto fue presentado, el presidente Obama dijo que no tenía la autoridad de garantizar una amnistía unilateral y sabemos que es inconstitucional, y la forma como el presidente Trump hizo las cosas, si lo hubiese terminado inmediatamente, los que eran beneficiarios del programa no habían tenido la posibilidad de poner sus asuntos en orden, así que este periodo de 6 meses les da la oportunidad de poner sus asuntos en orden, y es la opción más compasiva porque sabíamos que esto tenía que terminar. El presidente Trump fue presionado y tenía que hacer esto. ¿Por qué entonces el Congreso no ha podido pasar un Dream Act o una ley que da respuesta a estos jóvenes? El presidente Obama dijo en múltiples ocasiones que no tenía la autoridad de garantizar una amnistía masiva, que eso dependía del Congreso, y esto es algo en lo que el Congreso no ha hecho nada. ¿Creen ustedes que los jóvenes soñadores son una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos? Creo que cuando tienes un grupo de inmigrantes ilegales en el país, quizás si no hubiesen sido posiblemente vetados, era una amenaza, pero estos son ciudadanos que le estaban quitando trabajos a los estadounidenses, y si ellos van a sus países y entran en los lugares de trabajo, ellos vinieron aquí a aprender inglés, tienen ya bastantes habilidades, así que tienen más posibilidades en sus países ahora. Cassia Williams, gracias por habernos acompañado aquí en Poder Latino, por sus explicaciones. La organización FAIR, que está a favor de esa decisión del presidente Donald Trump, con estos argumentos que escuchábamos. ¿Roban trabajos a los estadounidenses, los jóvenes soñadores, señor Wers? Es un argumento que se repite muchas veces, para lo cual no hay ningún fundamento en la realidad, y lo que parece ser más bien es un grito primordial de blancos que tienen temor de perder sus privilegios ilegítimos que han tenido durante la mayoría del siglo XX. Es tiempo de cambiarlo. Lo que pasa que es que si la mayoría de esos jóvenes soñadores, el 90% ya están trabajando, claro, y no estuvieran trabajando, esos puestos de trabajo seguirían existiendo y serían ocupados por ciudadanos que viven en Estados Unidos. Entonces, no hay evidencia, pero el sentido común dice que pues alguien va a tener que ocupar esos puestos de trabajo.
Mira, la misma pregunta puedes hacer si gente con pelo rubio ocupan trabajo de gente de pelo oscuro. Pero sí. Lo que pasa es que hacer esas distinciones y sugerir que esos jóvenes no son parte de esa sociedad y si no tienen las obligaciones y los derechos que todos nosotros tenemos, eso es falso. Usar el argumento de que ellos quitan trabajo, aunque están contribuyendo. En Texas tan solo son 124,000 de los soñadores que contribuyen alrededor de 4 hasta 5,000 millones de dólares por año a la producción económica de ese estado. Sugerir que eso sería un juego donde uno se sale, otro toma el trabajo, eso no solamente es falso, es ilegítimo y también destruye lo que significa una sociedad moderna, una sociedad que conoce el término de solidaridad y de comunidad. Para cerrar, señor Aguilar. Bueno, ciertamente, como he dicho inicialmente, los soñadores y la inmigración en general crean trabajos, hacen crecer la economía y crean empleos para los americanos. Pero irónicamente, aquí es donde la extrema derecha en este tema coincide con la extrema izquierda, porque han sido los sindicatos, gente como Bernie Sanders, que ha dicho públicamente que más inmigración significa menos empleo para los americanos. Por eso, históricamente, los demócratas se han opuesto a un programa de trabajadores temporales. Lo que pasa es que cuando usted dice para los americanos, viendo lo que estábamos hablando ahora, los americanos también son los jóvenes soñadores. No, de acuerdo, me refiero a los que ya son ciudadanos americanos y nativos, ¿verdad? Okay. Creo que eso se entiende. A eso es lo que refiero. O sea, los demócratas y los grandes sindicatos siempre se han opuesto a los programas de trabajadores temporales. César Chávez, el que los demócratas promueven como este líder sindical hispano, se oponía a mayor inmigración, precisamente porque decía que le estaban robando los trabajos a los latinos nacidos en Estados Unidos. O sea que aquí el problema con el tema de inmigración, para terminar, es que ambos extremos, tanto FAIR en la extrema derecha como el Center for American Progress en la extrema izquierda, utilizan argumentos altamente ideologizados sin matizar el tema. Aquí tenemos que despolitizar el tema y tener un debate realmente de sustancia. Y este es el debate que intentamos tener en Poder Latino. Ya volvemos. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Estamos en Poder Latino. Antes de cerrar el bloque, conversábamos con nuestros invitados sobre el impacto económico que tenía. No hemos dado datos, pero voy a dar un dato para que comentemos, porque estamos hablando del coste humano, de la decisión política del Congreso y la Casa Blanca, pero hablamos de personas y hablamos también de generación de empleo y de generación de riqueza. Y usted hablaba, por ejemplo, solo en el estado de Texas. Miren, el Instituto Cato estima que terminar con DACA y deportar a esos beneficiarios de casi 800.000 jóvenes de Estados Unidos tendría un coste para el gobierno federal de 60.000 millones de dólares y reduciría el crecimiento económico en cerca de 280.000 millones de dólares en 10 años. Cuando un presidente como Donald Trump, que es un empresario que llega con una agenda económica, tiene estos datos sobre la mesa y aún así impulsa, señor Aguilar, esa decisión, ¿no está obviando algo que en su agenda tendría que ser fundamental? Sí, de acuerdo, y por eso creo en la importancia de legalizar los soñadores y legalizar los indocumentados y permitir más inmigración. La realidad es que cada individuo que entra al país es un individuo, es una persona, no es un coche, no es una lavadora, no es un objeto. es una persona que crea actividad económica. La edad promedio de una persona blanco angloamericana es más de 40 años. Nuestra población no está creciendo lo suficientemente rápido por políticas radicales de control poblacional que han impulsado en la izquierda y también en la derecha. Y la verdad es que necesitamos más personas, necesitamos esa mano de obra extranjera. Por eso es importante facilitar la entrada legal y facilitar que entren más trabajadores extranjeros, no impedir la inmigración. Yo creo que eso es indicativo sobre lo que ha pasado con el Partido Republicano en las últimas 2 décadas, donde el liberalismo económico siempre requería lucha de cultura para movilizar el votante. Y por eso el Partido Republicano, desgraciadamente, porque lo necesitamos como partido involucrado al futuro de Estados Unidos, ya no ofrece espacio
para voces de minorías como de mi estimado colega aquí, y se nota la energía que él gasta para hablar sobre el pasado en términos de caricatura sobre la izquierda. Enseña que ya no tiene casa política porque el partido está vacío en términos de contar una historia inspiradora sobre el futuro del país, que en 2050 va a tener 100 millones de latinos, y este partido se está posicionando como un partido que decide quién pertenece a Estados Unidos y quién no. Esas son tradiciones europeas. Lo que pasa que antes de cerrar ya el bloque, hay un punto, y es que el hecho de ofrecerles ciudadanía a estos jóvenes soñadores, mayoritariamente lo que estaría haciendo un presidente republicano es ofrecerles voto mayoritariamente demócrata. Y eso es algo que en un partido como los republicanos probablemente no les venga mucho en gana, ¿no? Pues si tú estableces esa política de pendejos, claro que pierdes el voto político. No hay ninguna razón, porque los latinos no deben votar para el Partido Republicano. George W. Bush lo enseñó y lo documentó durante su reelección. Y no hay ninguna razón. Lo que pasa, el Partido Republicano se está cerrando su propio futuro con esa política. Yo no sé, yo creo que muchísimos votantes demócratas blancos dejaron el Partido Demócrata en esta última elección, y yo no sé, los ciudadanos y la mayoría de los latinos somos pro vida, no tenemos lugar en el Partido Demócrata porque no permiten nadie que sea pro vida. Pero bueno, aparte de eso, bueno, pero es la verdad, o sea, y perdonen mi pasión, pero llevo más de 14 años trabajando en este tema. Y lo que me he dado cuenta es, gracias a esta polarización, muy calmado, pero con comentarios muy ideológicos, lo que pasa de derecha y de izquierda, se ha politizado el tema. Tenemos que hablar de este tema de una manera más matizada y más calmada, bajar los decibeles para poder lograr una legislación. La reforma migratoria no lo va a conseguir ni los demócratas ni los republicanos, sino el pueblo latino trabajando y adelantando una agenda. Esto es Poder Latino, y hoy analizamos el futuro de DACA. Ya volvemos. Ya regresamos con Poder Latino.